Hola, buenas, soy Adrián de Librestado. Hoy quería hablar sobre un tema que bueno, también surge de vez en cuando en las consultas y es el Exitax. Tenemos ya algún vídeo en el canal en el que explicamos cómo funciona el Exitax, pero bueno, vamos a repasarlo un poco y, y sobre todo a daros más información, porque hay algunas cosas que bueno, están cambiando y también estamos viendo una tendencia a que cada vez más países quieren imponer este impuesto. Empezamos por el principio. ¿Qué es el exit tax? Bueno, el exit tax es un impuesto a la salida. Es decir, si una persona deja de ser residente en un país, pues tendría que pagar impuestos. ¿Qué impuestos paga? Bueno, pues generalmente funciona que pagas impuestos como si vendieras los bienes, los activos que tienes. Por ejemplo, el exit tax se puede dar a nivel de empresa y a nivel personal. Si estamos hablando de una empresa y tú la quieres trasladar a otra jurisdicción, pues entonces tendrías que pagar impuestos, pues bueno, pues por los activos que tiene la empresa, la diferencia de valor que tenía esa empresa cuando la creaste y cuando sale del país. En el caso de personas físicas, pues bueno, si te vas del país que tiene exit tax, dependiendo del país que sea y de cómo funcione el exit tax allí concretamente, pero bueno, en general tendrás que pagar como si vendieras tus acciones o tus participaciones, ¿vale? Um, el exit tax, bueno, cuando existe, ahora os contaré en qué países están y en qué países se espera que también empiecen a introducir un exit tax. Cuando existe este exit tax, no siempre bueno, se aplica desde el primer céntimo, ¿vale? A veces, bueno, pues tienes que llevar o bien cierto tiempo viviendo en el país o las participaciones o acciones que tienen que tener un valor mínimo, ¿vale? Y si no, pues no se aplica este exit tax. Bueno, ¿qué países tienen esta forma de tributación? En principio, en toda la Unión Europea existe el exit tax a nivel de empresa, ¿vale? Esto es obligatorio por una directiva de la Unión Europea. Todos los países en la Unión Europea tienen que aplicar un exit tax a nivel de empresas. No así a nivel particular, ¿vale? A nivel particular, ¿qué países existen que apliquen el exit tax? Bueno, pues tenemos Alemania. En el caso de Alemania, por ejemplo, pues allí lo hacen a partir de cierto tiempo, ¿vale? Tienes que haber sido residente fiscal allí en 7 de los últimos 12 años para tener que pagar este exit tax. Más países en los que se aplica desde, bueno, en muchos de los que voy a nombrar ahora se aplica desde el primer céntimo y vamos, desde un año como residente fiscal en el país, ¿vale? Tenemos Australia, tenemos Austria, tenemos Canadá, tenemos Dinamarca. Luego también está el exit tax en España, hemos hablado de él. En este caso tienes que haber sido residente fiscal en 10 de los últimos 15 años y las participaciones o las acciones que tengas pues tienen que estar valoradas en por lo menos 1 millón, ¿vale? Si tienes menos del 25% del total de participaciones o de acciones, pues tiene que estar valorado en 4 millones, ¿vale? Lo que tú tienes, la parte que tú tienes, no la empresa al completo, sino la parte que tú tienes. Más países con exit tax, Estados Unidos. Estados Unidos, además, es algo diferente porque, bueno, allí tenemos un exit tax cuando dejas la nacionalidad, porque allí, aunque tú te vayas personalmente, como contábamos hace poco en un vídeo,
si eres nacional estadounidense, sigues pagando impuestos en Estados Unidos, menos si ya los estás pagando en otro lugar, que entonces, bueno, pues eso te protege de pagarlos en Estados Unidos, pero en cualquier caso vas a tener que pagar impuestos, ¿vale? Entonces, cuando dejas de ser residente fiscal en Estados Unidos, cada vez hay más gente que hace esto, abandonar esa nacionalidad, ese pasaporte, para no tener que pagar impuestos. Pues bueno, cuando abandonas la nacionalidad se aplica el exit tax. También en el caso de que hayas sido residente, es decir, como el exit tax normal del que estábamos hablando, cuando has sido residente, porque por ejemplo tienes una green card, eres extranjero, pero tienes un permiso de residencia allí en Estados Unidos, pues entonces también se puede aplicar un exit tax. Funciona algo diferente de lo que estábamos diciendo aquí, pero bueno, que sepáis que a lo mejor, sobre todo, pues eso, si tenéis a lo mejor bienes activos allí en Estados Unidos o en general si habéis acumulado mucho en el tiempo en el que habéis estado residiendo en Estados Unidos, pues seguramente el exit tax sea un tema para vosotros. Más países con exit tax tenemos Francia. Allí también tienes que haber vivido un tiempo, son 6 de los últimos 10 años como residente fiscal. En ese caso, pues también se aplicaría el exit tax. Y tenemos también Noruega, Singapur y Sudáfrica, países en los que también se aplica un exit tax. Y ahora se habla de que Finlandia y Rusia también quieren pues aplicar este exit tax. Bueno, se ve que en Rusia, pues como hay tanta gente moviéndose a otros países, han dicho, bueno, pues vamos a dificultar esta salida y vamos a hacerles pasar por caja. Así no se van a estar yendo con tanta alegría a Georgia o el país que sea fuera de Rusia. ¿Qué más cosas interesantes hay que tener en cuenta con esto del exit tax? Bueno, el exit tax en la Unión Europea, por ejemplo, se puede diferir, ¿vale? La Unión Europea ha aceptado que algunos países introduzcan este exit tax, pero claro, como está el tema de la libertad de movimiento, pues sí que les obligan a los países en Europa que lo introduzcan, dentro de la Unión Europea que lo introduzcan, a permitir diferir este pago, ¿vale? De forma que si te vas a un país dentro de la Unión Europea, pues no lo tengas que pagar. En muchos casos, pues España, por ejemplo, pues no pagas el exit tax mientras permanezcas en un país dentro de la Unión Europea y no vendas estas participaciones o estas acciones. Si las vendes, pues sí que tienes que pasar por caja. Pero hasta que no lo hagas, pues no tendrías que pagar. Y si pasan suficientes años, en España, si no recuerdo mal, eran 10 años, en otros países pues eran más o menos tiempo, pero vamos, dudo que sean más de 10 años. Bueno, pues si mantienes esas participaciones o esas acciones durante todo ese tiempo, pues al final las podrías vender sin que se aplique ese exit tax. También un posible problema que puede tener este exit tax y que es interesante para todo aquel que quiera irse a otro país y que tenga este tema que, bueno, pues, que entre dentro de los supuestos que te obligan a pagar un exit tax. Y es que, claro, si tú pagas un exit tax ficticio, vamos, por la venta ficticia de unas acciones, luego si tú vas a otro país y en ese otro país vendes realmente esas participaciones, podría darse el caso de que ese país, esa nueva residencia fiscal tuya, te pida pagar impuestos otra vez después de haber pagado el exit tax por esa venta. Entonces, bueno, aquí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿vale? Hay que mirar, asegurarnos que ese país al que nos hemos ido, o bien no nos hace pagar impuestos sobre la venta de acciones o de participaciones, o que por lo menos tengan en cuenta el impuesto que se haya pagado en el país en el que hemos entrado dentro de ese exit tax, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues el caso de Portugal, si tú te vas a Portugal, tienes el exit tax colgando, no lo has pagado a lo mejor todavía, pero lo tienes ahí colgando, vendes participaciones o acciones
Entonces, entras en el Exit Tax, a lo mejor las vendes 2 años después de haberte ido de España y las vendes mientras estás en Portugal. Pues bien, en ese caso, cuando las vendes, tendrías que pagar impuesto, el Exit Tax en España y luego además tendrías que pagar el impuesto sobre esas ganancias de capital en Portugal. ¿Vale? Entonces sería una doble tributación. En principio, pues bueno, habría que ver un poco siempre que no se produzca esto, claro, que no tengas que pagar en 2 sitios a la vez. Esto, bueno, en principio seguramente se podría hablar con la Hacienda portuguesa y con la española para ver a quién corresponde el qué, se podría llevar a juicio en el peor de los casos, pero claro, es un posible problema que mejor si lo podemos evitar. Así que, bueno, pues esto es lo que quería contaros por hoy sobre el Exit Tax, sobre este impuesto de salida, para que lo tengáis en cuenta. Si pensáis que a lo mejor, vamos, estáis en uno de estos países que hemos nombrado, seguramente os interese hablar con un abogado o con nosotros, contratar una consulta a libre estado para aseguraros de que bueno, las cosas quedan lo más óptimas posibles para vosotros.